¿Qué tal, amigos? Bienvenidos el día de hoy a Rugido, una de las entrevistas que desde que la empezamos a tejer me provoca más emoción. Es un entrenador de primer nivel y lo voy a poner en así, con comillas y resaltado, una leyenda del deporte mexicano. Jorge Sair, quédese con nosotros. El día de hoy con nosotros, entrenador de primer nivel, una leyenda dentro del voleibol nacional. Jorge, me da mucho gusto el día de hoy tenerte acá. No, al contrario, muchas gracias y pues, ¿qué te digo? Muy contento y muy agradecido por tus palabras. Cuando digo una leyenda, y es así, porque, Jorge, todo lo que has conseguido en el voleibol nacional y en el trabajo dentro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el voleibol de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el voleibol del Estado de Nuevo León, ha sido simplemente maravilloso. Sí, bueno, han sido muchos años de trabajo, mucha confianza que pues, me han brindado los directivos de la universidad, del instituto, y sobre todo mucho trabajo en equipo, porque pues, esto ha sido en equipo, compañeros, entrenadores, grupos multidisciplinarios que lo hemos logrado implementar de muchos años atrás con la universidad y con el instituto. ¿Quién es Jorge Azair? Pues bueno, entrenador de voleibol, apasionado de mi deporte y pues bueno, yo creo que entregado al 100% al voleibol. Entregado al 100%, eres de la Ciudad de México. Sí. ¿Cómo te conectas al voleibol, Jorge? Wow, pues yo creo que por casualidad. Yo no tengo historia familiar que estuviera en el voleibol. Mi hermano era boxeador, entrenaba yo con el box. Él tuvo, si no me equivoco, 3 peleas profesionales. Y pues ese era mi deporte, ¿no? Pero en la secundaria, pues la maestra se le ocurría poner las redes en el recreo y todo el mundo jugaba, pues yo jugaba y luego me ponen en la selección de la secundaria. Y luego, bueno, ya de ahí me invitan al IMSS y a jugar y eso, pero me doy cuenta muy pronto, digo, jugué a nivel primera división y todo esto, pero me doy cuenta a los 17 años de que mi sueño era llegar a selección nacional y por mis características físicas, pues me di cuenta muy pronto que no lo iba a lograr. Entonces ahí cambio el chip y digo, bueno, Claro. voy a intentarlo como entrenador. Por tus características físicas te das cuenta que no vas a llegar. Soy chaparrito para un deporte de grandotes. Sí. ¿En qué momento cambias tu chip y dices, ¿sabes qué? Me apasiona tanto el juego que quiero estar dentro del juego. Sí, ahora que lo comentas me doy cuenta que desde niño, muy niño, era muy competitivo. Mis juegos eran todo deportes, estaba jugando solo canicas, lo que estuviera jugando era competencia, y como que crecí con eso. Entonces me doy cuenta cuando mi sueño es llegar a selección nacional y me doy cuenta que como jugador no lo voy a hacer, empiezo a pensar en, pues, ¿por qué no como entrenador? Y se dan las cosas, ¿no? Y la profesora de educación física de ese entonces me dice, ayúdame con el equipo, ya cuando ya estaba yo en prepa, ayúdame con el equipo de la secundaria. Bueno, pues ya empiezo yo a entrenar al equipo de la secundaria. Mi primer juego, que eso lo comento mucho, que dirijo, pierdo 2-0 y me meten 15-0. En ese entonces se jugaba a 15 puntos. A 15 puntos. 15-0 el primer set. Dije, no soy bueno para esto, no lo voy No es mi trabajo. Pero, pues en ese momento me frustré, pero después dije, no, a ver, espérame, esto no es así. Y ya fue que me empecé a preparar, a tomar cursos, a ver videos, buscar, ¿no? Antes en aquel entonces no había videos. Buscar revistas, buscar libros y prepararme, preguntarle a los que ya eran entrenadores y así.
Y empecé hasta que pues, era jugador, entrenador. Y luego ya como a los 22, 23 años dije, 100% entrenador. 100% entrenador en un país en donde la cultura deportiva en otros deportes como es el voleibol, de repente sí, todas las escuelas tenemos una cancha de voleibol y todas las escuelas ponemos una red y un tablero, y porque es lo más sencillo, pero a veces los maestros de educación física pues te sacan al patio sí. y ahí te dejan, ¿no? Pero donde encontrar cultura deportiva para preparar a un entrenador y encontrar cuestiones didácticas y además encontrar tu vocación, ¿fue difícil? Sí. Sobre todo porque no tenías un lugar en donde te prepararas en específico para el deporte, ¿no? Tenías que estar buscando, después estudié educación física, que por el voleibol decidí estudiar educación física. Primero artes visuales, psicología, por ahí anduve divagando en algunas carreras, nunca las completé por andar en el voleibol. Y fue cuando decidí estudiar educación física, pero bueno, estudiabas educación física en general. No había una manera de encontrar una forma de estudiar el deporte en específico, entonces pues la única manera era preguntarle a los entrenadores que ya tenían trayectoria, era buscar revistas, me suscribí a una revista que me llegaba y pues era la manera de prepararte. Pero lo que sí me ayudó mucho fue que en ese entonces hacían cursos en la CONADE, no de voleibol, de preparación física, de fuerza, de metodología. Entonces yo entraba a todos los cursos que hacía la CONADE para pues, ver qué podía aprender y aplicarlo a mi deporte. Y de esa manera fue como fui creciendo, ¿no? Como entrenador, hice mi club allá junto con un amigo, hicimos un club, empezamos a tener jugadores juveniles, infantiles, nos empezó a ir bien, a ganar, en ese entonces se llamaban distritales, a competir a nivel nacional, por ahí a ganar algunos nacionales, y así hasta que en una olimpiada juvenil el profesor Alejandro Salinas me invitó ya con una selección juvenil, y de ahí para acá. ¿Y de ahí para acá? ¿Te conviertes en entrenador de la selección juvenil? Sí, en el 96, primer selección juvenil, calificamos al Mundial de Bahrein juvenil. Regresando del Mundial, el profesor Alejandro me invita en el 97 a venirnos a Nuevo León con la selección mayor. No ha sido fácil el camino, Jorge. No. Ha sido más complicado de lo que lo platicas. Sí. Porque en algún momento, y lo platicábamos ahorita fuera del aire, había que incluso lavar carros hasta para comer. Y no es que romanticemos esto, pero ahorita lo podemos, y lo puedes a lo mejor ver con una sonrisa, pero era el gran sacrificio que tenías que hacer para perseguir tu pasión. En un deporte que no es bien remunerado en nuestro país en ese momento, porque por eso pasaba, pero además que pareciera que está en lo oscuro de los medios de comunicación, ¿no? Yo recuerdo vagamente algunas transmisiones de televisión en voleibol después de lo que fue el 68, y algunos jugadores ahí como Melitón Jiménez y no me acuerdo cuáles otros que existieron, que tomaron cierta notoriedad, pero luego desapareció el voleibol después de esa camada de Juegos Olímpicos, y párale de contar. ¿Qué tanto sufrió Jorge Azair para poder lograr donde estás? Sí, sinceramente no lo veo como sufrimiento. Sí fue difícil el camino, pero pues estamos haciendo lo que amamos, ¿no? Fue complicado porque cuando nos venimos a Monterrey fue por un año supuestamente, nos quedamos un poco más de tiempo, pero llegó un momento en que la CONADE, el Comité Olímpico, pues se olvida, literal, nos corren del Comité Olímpico. Nos corren del Comité Olímpico en el 97 porque estaban las selecciones nacionales en ese entonces de Cuba.
Sí. Le decíamos que era el Comité Olímpico Cubano. Entonces no nos dan horario para entrenar y es cuando el profe Alejandro Salinas dice, vámonos para Monterrey. Entonces prácticamente nos corren, nos venimos a Monterrey y luego pues ya se olvidan, CONADE, Comité Olímpico, CODEME, se olvidan de nosotros, ¿no? Y aquí nos acogen. La Universidad Autónoma de Nuevo León te acoge. León, ajá, y en su momento el instituto nos apoya con instalaciones, con comidas para los muchachos. Entre la UNI y el INDE nos apoyan con la villa, que era una villa pues, austera, bastante austera. No había clima o aire lavado que echaba el aire más caliente de lo que estaba afuera. Nos salíamos a dormir al pastito y pues nos comían los moscos, entonces no sabíamos a veces qué hacer, ¿no? Pero siempre con la convicción de estar entrenando y buscar hacer algo por el voleibol. Y bueno, pues no cobrábamos, los muchachos no tenían beca, cosas así, ¿no? Y ya había un momento en el que los fines de semana pues no teníamos pues para comer, pues nos daban de lunes a viernes. Entonces, en ese entonces, valga la redundancia, en ese entonces estaba el papalote que llegaba ahí ahí a lo que es el Parque Niños Héroes. Sí. Y pues llegaban bastantes carros y un día, pues con los muchachos les digo, pues laven mi Caribe, traje mi Caribe y les doy una lana. Ahora lo empiezan a lavar y empiezan a llegar y a preguntar si lavaban. Pues sí, y entonces ya nos organizamos y ya cada fin de semana era lavar y ya teníamos para comer los fines de semana. Y digo, estaba padre porque aparte se hizo logras una comunión. Logras una comunión entre los chavos. Y aquí es donde entra la parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Empieza a creer en tu proyecto. Sí. Y esa es la parte más importante. 2003, más o menos, cuando llegas. No, llegamos en el 97. 97. Ajá. Entonces, empiezan a creer en tu proyecto y empiezas a ser el entrenador del equipo representativo de Tigres. En el 2003. Sí. En el 2003. Y a partir de ese momento, voy a pensar que empiezas a convencer hacia adentro de la universidad de la importancia del voleibol y logras hacer el mejor equipo de México. Sí, pues gracias a Dios ahí me invita el profesor Juan Marciano. Sí. Empiezo a trabajar con él como auxiliar y como entrenador de los equipos juveniles y empezamos a trabajar mucho en equipo. El profesor Marciano, también una institución en el voleibol de Nuevo León y de México. Muchos años fue entrenador de la selección nacional. Y un enamorado también del voleibol. Entonces empezamos a trabajar en conjunto, la universidad nos empieza a apoyar con las becas, con hospedaje y alimentación, y esto sí tengo que decirlo, sin ningún afán de aprovecharse, ¿no? Sino al contrario, la mayoría de los jugadores que llegaron al Mundial del 2010 y luego a Juegos Olímpicos, no jugaron por la universidad, pero sí vivieron y comieron dentro de la universidad. Sí, nos apoyó mucho con jugadores que nunca estuvieron en la universidad. Y nunca me pusieron un pero, ¿no? Eso fue algo que yo lo digo abiertamente siempre. Si no hubiera sido por la Universidad Autónoma de Nuevo León y por el Instituto del Deporte de Nuevo León, nunca hubiéramos llegado a Juegos Olímpicos. En ese camino, ¿sí? Ya llegamos a Juegos Olímpicos y ya como me lo pasé bastante fácil. Porque esa es la culminación. Sí. Centroamericanos, empezar a ser un equipo mexicano competitivo, la búsqueda de talento, que esa es la otra parte. No solamente hay que tener ganas, empiezas a captar talento y empiezas a convencer a la gente de que venga a estudiar a la Universidad Autónoma de Nuevo León, de que te apoye la Universidad Autónoma de Nuevo León, y empezamos obviamente a generar un equipo competitivo. Y empiezas obviamente a ir al plano internacional. Uh-huh. Primero dominar la parte nacional,
que era clave dentro de las universidades y dentro de lo que es el instituto también en Nuevo León, dominar a nivel nacional para confiar obviamente en tu proyecto y empezar obviamente a captar el talento. ¿Qué tan difícil es captar talento en el voleibol? ¿Cómo lo buscas? Es difícil porque no hay una estructura en el país a eso es lo que me refiero. De talento. Es difícil, pero se va dando en el sentido de que en las competencias pues ves a jugadores. Y se da mucho de la manera en que los mismos jugadores o los papás empiezan a buscarte. Oye, mi hijo mide 1.90, 2 metros y quiero que juegue voleibol. Oye, mi hijo quiero que estudie en la Universidad Autónoma de Nuevo León porque vemos que allá se desarrolla. Se da mucho de esa manera, de que los jóvenes o los papás son los que nos buscan. Hoy mismo se da así. Pero hoy, ya cuando tienes un prestigio, sí. Al inicio no era así. No, al inicio era, pues bueno, buscarlo en los campeonatos nacionales, ¿no? Que nos mandaba el profe Salinas a escautear. Sí. Sí, porque era complicado. Hoy ya tienes un prestigio y hoy te mandan videos, hoy quieren que participen dentro de, y más porque a lo mejor la gente no se entera de esto. ¿Cuántos jugadores has mandado a jugar profesionalmente a Europa? Wow. Sin exagerarte, yo creo que más de 15. ¿Más de 15 jugadores? Sí, toda de la Universidad Autónoma, en toda la historia, que se van a jugar a Europa. Sí. Hoy mismo tienes un jugador de la Universidad Autónoma de Nuevo León que se va a ir a Europa a jugar profesional. Sí, Salvador García, que prácticamente ya es un hecho que se va este año a Europa, otro más. Ahora, calificas primero centroamericanos sí. Y empiezas a ganar. Sí, ganamos medalla de plata en el 98, luego medalla de plata en el 2003, medalla de bronce en Mayagüez en el 2010 y medalla de bronce en el 18. Que hay que decir, vivimos en una zona geográfica donde están los cubanos, sí. Donde están los americanos, donde están los canadienses, los dominicanos que también tienen buenos equipos, los de Puerto Rico que también son buenos equipos. O sea, si en el fútbol vivimos en la CONCACAF, que es una liga bananera, en el fútbol, en el voleibol es una zona complicadísima. Demasiado. Sí. Demasiado complicado. ¿Cómo ha sido sobresalir en esto, Jorge? Pues la credibilidad. La credibilidad y el no ponerte límites, que eso es parte de lo que trabajamos mucho con los muchachos. El creer en que vamos a lograrlo y en no tenerle respeto a nadie, ¿no? Obviamente, trabajando sin pretextos, sin excusas, sin esques, sin peros. No me apoya la CONADE, es que no esto, es que no. Eso nos lo hicimos a un lado y nuestro objetivo era muy claro, que era poner a México en el mapa mundial del voleibol. Y lo has podido hacer. Gracias a Dios. Porque tienes 6 Juegos Panamericanos. Si no me equivoco, sí, 6 Juegos Panamericanos, sí. 6 Juegos Panamericanos. Te decía hace ratito fuera del aire que a mí me dio mucho gusto cubrir los Juegos Panamericanos de Brasil y saludarte en Maracaicinho, que estaba jugando la selección mexicana contra Brasil ese día, y era un juego verdaderamente complicado porque era el local y los mexicanos con una gallardía y con un coraje peleándoles de tú a tú, y te hacen sentir orgulloso de lo que estás viendo y la representación, y eso lo consigues a base de una cultura deportiva y de una identidad que lograste generar con la selección mexicana. Sí, la verdad es que por eso te digo, yo creo que en el momento todas esas situaciones que se nos presentaron nos fortalecieron. El que nos olvidaron, el de dormir afuera, el no poder dormir, el de lavar los coches para la comer, pues no tienes no cobrábamos.
y los muchachos no tenían becas. Pero ese convencimiento de querer cumplir nuestros sueños, nuestros objetivos, eso creo que nos ayudó mucho a eso. Y son, a ver, Reynolds, Quiñones, Guerra, son tres jugadores que llegamos aquí desde el 97, que cumplieron su sueño de llegar en el 2016 a Juegos Olímpicos, de esa generación. De esa generación. De los que dormían afuera, de los que lavaban carros, de los que soñaron que un día se iba a poder representar a México. Sí. El proceso de ellos pues, también fue muy bonito porque lograron ellos ser profesionales, lograron llegar a irse a jugar a Europa. Y eso pues también les abrió la mente, les dio otro panorama. Empieza a creer el voleibol mexicano que pueden hacer. Y entonces ya voltea ahora sí la CONADE, y voltean los patrocinadores, y voltea la parte bonita, ¿vale? Ahora sí. Y se vuelve a lo mejor un poco más fácil. Pero llegar y empezar a ganar y empezar a competir y convencer al jugador de que puedes ganar, esa filosofía de vida, ¿cómo la has generado, Jorge? Wow. Yo creo que primero con el sueño, ¿sí? Con el sueño de algún día trascender, con el sueño de algún día que estuviéramos en Juegos Olímpicos. Ese era el sueño casi imposible. Y con el convencimiento de que nadie nos iba a regalar nada, ¿no? Que teníamos que trabajar muchísimo y sacrificar algunas cosas, ¿sí? Familia, vida personal, salud a veces. Creo que fue esa manera, ¿no? Y lograr transmitirlo a los muchachos, creo que esa fue la parte principal. Yo sí tendría que decir en dónde está el éxito, es en la cultura del sacrificio. Probablemente. No me gusta mucho la palabra sacrificio porque al final estamos haciendo lo que nos gusta. Pero sí el sentido del esfuerzo, pues el dar una parte de tu vida, ¿no? En eso, así buscando tener éxito en lo que te gusta. ¿Has dado una parte de tu vida al voleibol? ¿Y sientes que estás a mano con el voleibol? Ah, sí. Eso siempre lo he dicho. Mi conciencia con el voleibol está tranquila. Eso sí. ¿Le diste más al voleibol de lo que el voleibol te dio? No. Yo le estoy agradecido al voleibol porque gracias al voleibol estoy en donde estoy. Gracias al voleibol tengo trabajo. Gracias al voleibol tengo muchos amigos. Sí, pues gracias al voleibol estamos aquí. ¿Cómo es cuando logras el sueño de llegar a Juegos Olímpicos? El partido donde calificas y dices, carajo, cabrón, llegué. Híjole, te voy a ser sincero, no lo disfruté. ¿No lo disfrutaste? No lo disfruté. ¿Lo sufriste? Sí, mucho. ¿En qué sentido? Termina el juego, exactamente donde termina el juego, el último punto. Ese es contra Túnez. Contra Túnez. Sí, festejas, sí lo ¿no? recuerdo. En el momento festejas, pero luego empiezas y me van a apoyar para Juegos Olímpicos y contra quién me voy a foguear y vamos a tener presupuesto y empiezas a cómo voy a preparar el equipo, empiezas. ¿En qué bronca me metí? Sí, y la verdad dices. Pero ese es el espíritu competitivo, pero el sueño ya estaba logrado. Sí. O sea, nunca una selección mexicana de voleibol había calificado en los Juegos Olímpicos, porque el 68 participa porque somos locales. Sí. Esta era la primera que lograba una calificación, Jorge. Sí. Yo ahora, a partir de que dejo de estar en selección nacional y empiezo a ver los videos, es cuando empiezo yo a pellizcarme, ¿no? A disfrutar lo que hiciste. Sí.
Y pues se me pone la piel chinita y digo, caray, sí lo conseguimos, no es un sueño. En el momento, te digo, sinceramente, fueron 26, 27 años que viví en esa burbuja de conseguir, trabajar, conseguir frustrarte, alegrarte, conseguir que vas por la medalla, que vas a calificar. O sea, fueron 26, 27 años que ahora me doy cuenta que viví bajo presión. Sí, en ese momento pues yo no lo sentía de esa manera. Y que afortunadamente pues estaba muy joven, ¿no? O sea, tenía la La fuerza para capacidad poderlo hacer. Sí, sí, pero en el momento, otro momento clave fue para nosotros cuando calificamos al Mundial de Italia 2010, en el 2009. Sí. México tenía 28 años de no ir a un mundial. No ir a un mundial y me toca calificarlos. Ahí fue cuando dije, se puede. En el primer juego contra Estados Unidos, que venían de ser campeones olímpicos, sí, les íbamos ganando 2-0 y les íbamos a ganar 3-0 en el mundial. Nada más que, sí, recuerdo ese mundial, que un gringo se pasa, lastima a uno de los jugadores, los mejores jugadores, ya no puede jugar y bueno, nos empatan, nos ganan. Pero calificamos a la siguiente ronda, fuimos 13º lugar mundial. Ahí fue cuando los muchachos y yo dije, claro que se puede, y algún día vamos a estar en Juegos Olímpicos. Y es la base del equipo que llegó a Río. ¿Sientes que no le damos el valor o no dimensionamos los medios o no hemos sabido decirle a la gente lo bello y lo espectacular que es el voleibol y lo maravilloso que es eso? Sí, yo creo que en México nos hace falta una cultura deportiva. Y no es solo de los medios, ¿no? Yo creo que es en general. En general. El inculcarle a los niños, ¿sí? Que el deporte les va a ayudar no nada más en lo deportivo, les va a ayudar en su salud, les va a ayudar en lo mental, les va a ayudar en ¿por qué no algún día destacar? Y desde la familia no lo inculcamos, ¿no? Estamos ya más por ir cumpliendo cosas, ¿sí? Claro. En el momento, pero no vemos a futuro. No trabajamos en México, no trabajamos por objetivos, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Enseñarle a los niños a tener objetivos es muy importante. Y ahí entran los medios, ¿no? En donde los medios tienen la oportunidad de llegar a los niños y decirle, mira, está el fútbol, pero también está el voleibol, también está el básquetbol, puedes practicar, mira, en el Nuevo León Unido, en la Uni, en San Nico, aquí hay estos deportes y promocionarlos, ¿no? Y decir, bueno, que los papás, los niños decidan qué quieren, pero que haya una cultura, vaya, nuestra educación física. Claro. Sí, en Estados Unidos diario tienen educación física, más aparte terminan y tienen un deporte. En Europa. Aquí creo que es 1 o 2 horas a la semana que tienen educación física. Claro. ¿Cómo quieres desarrollar? A mí en selección nacional me llegaban sin coordinación. En selección mayor. En selección mayor. Sí, cuando eso en primaria, secundaria debe de venir, ¿no? Y sigue sucediendo. Entonces, creo yo que por eso estamos tan atrasados. Me dicen, es que en México no hay talento para el voleibol, para el básquetbol. ¿Que no qué? Vete a Chihuahua, vete a Sinaloa, Nuevo León, Coahuila, etcétera. Y claro que vas a sacar talento. Claro que vas a sacar talento. Hay que buscarlo, pero hay que impulsarlo, ¿no? Yo muchas veces cuestionaba, ¿no? Cuando tenía oportunidad, alguna vez lo hablé con Alejandro Cárdenas, que era subdirector de CONADE, y le decía, ¿por qué no se hace un escauteo? ¿Sí? Por deporte, por regiones.
Te vas al sur y vas a sacar halterofilistas, vas a sacar gimnastas, vas a sacar mucho talento. Te vas al norte y vas a sacar velocistas, vas a sacar basquetbolistas, voleibolistas, y pues hay que ponerlos a trabajar, ¿no? Pero bueno, siempre se ha quedado en el tintero. Yo creo que el problema de nosotros es que trabajamos por sexenio, ¿no? A nivel nacional. Y pues nada más entran a cumplir lo que les toca estar y no hay una planeación a corto, mediano que tenga un seguimiento y largo plazo. Creo que esa es una parte importante. Y los medios, pues los medios es fútbol, es lo que deja, ¿no? El negocio. Es el negocio. Pero si le metieran, voy a hablar de mi deporte, si le metieran al voleibol sería un éxito. En México el voleibol es muy visto. Muy visto y muy espectacular. Y muy jugado, sí. Y muy espectacular. Yo te decía, veo lo que tienes en la Uni en este momento y veo un clásico, Borregos contra Tigres, y veo el nivel que se está jugando, que por cierto ganaron los Tigres 3-0, ese clásico que vi. ¿Qué significa para Jorge un clásico contra Borregos? Wow, sí, yo lo vivo intensamente. Es el orgullo, literal. Y entiendes que para la universidad ese es un partido que no se puede perder, ¿verdad? Sí. Ya estás vacunado en ese sentido. Y las veces que me ha tocado perder, porque nos ha tocado perder, claro, quieres como el avestruz meter la cabeza debajo de la tierra y no salir hasta que les vuelvas a ganar. Sí. Jorge, ¿qué ha sido más difícil? ¿O qué triunfo celebras más? Vamos a ver. ¿Llegar a Juegos Olímpicos o vencer el cáncer? Llegar a Juegos Olímpicos. ¿Tanto así? Sí. ¿Sobre tu vida? Sobre mi vida, llegar a Juegos Olímpicos. Porque es tu sueño. Sí, y es por lo que viví todo el tiempo, ¿no? O sea, como te digo, el voleibol en ese momento fue mi 100%. Vences el cáncer. Una situación difícil, emocional, familiar y todo. Pero esa era tu vida. Y luego te pega el COVID. Y estás en terapia intensiva. ¿Llegaste a reflexionar en un momento del legado que dejaste? No, y hasta la fecha no lo reflexiono. Yo voy al día a día. Después de que me pasan estas situaciones. Porque son dos historias diferentes. O sea, es el cáncer, que es una lucha a lo mejor más dura, porque eso es una enfermedad difícil, pero luego te pega el COVID y te manda a terapia intensiva. O sea, ese era un golpe de knockout casi contundente, y lo venciste también. Sí. Sí, pues, ¿qué te digo? No, yo cuando entro a la enfermedad, pues obviamente fue regresando de Juegos Olímpicos, el cáncer. Precisamente, yo creo que eso fue lo que siempre me hizo poner los pies en la tierra. Porque regresando de Juegos Olímpicos en el 2016 es cuando me detectan el cáncer. Entonces es de que... y lo llegué a pensar, te lo digo sinceramente. Llegué a pensar, híjole, lo que me costó llegar a Juegos Olímpicos. Ya después los médicos me dijeron, tranquilo, esto no es así, esto es porque algunos tenemos más células cancerígenas que otros y a unos se los desarrollan, a otros no. A ti se te desarrollaron. ¿Por qué? Si supiéramos por qué, ya tendríamos... Pensaste en ese momento, güey, fue el estrés de todo lo que viví, todo lo que a lo mejor me descuidé físicamente. ¿Te llegas a cuestionar a ti mismo? En ese momento sí, lo pensé. Pero también me dije, si regresara el tiempo y lo tuviera que volver a hacer, lo volvería a hacer. Así lo viví.
y siempre que tuve en ese momento las condiciones y las fuerzas, no dejé de entrenar, no dejé de trabajar. ¿No dejaste de trabajar? No dejé de trabajar, sí. Y salí a los 2-3 días y me integré otra vez a una cancha de voleibol. ¿Y con lo del COVID? Con lo del COVID, bueno, en su momento mi mayor preocupación era mi mamá y mi familia, porque yo había estado con mi mamá. Y cuando... O sea, decir, la contagié. La contagié. Híjole, es que eso es algo, es de los momentos más horribles que he vivido. Porque te encierran en un cuarto en donde pues, apenas puedes respirar, aparatos, no ves a nadie y ves que salen bolsas, bolsas de gente que no... Que no salió. Y entonces en la mente empiezas, híjole, me voy a ir en una bolsa, no voy a ver a mi familia, y empiezas. Y luego, ¿y si contagié a mi mamá? ¿Y si contagié a mi familia? ¿Se van a morir por mi culpa? O sea, creo yo que más que la enfermedad, lo mental es lo que te acaba. Pero pues bueno, pues ya empecé a hacer, intentar, ¿verdad? Porque pues con lo que aprendí a hacer respiraciones, que era esto, o sea, muy poquito, hacer trabajo de respiración, y poco a poco fui elevando se me olvida tu oxigenación. Mi oxigenación. Pero lo más horrible era estar pensando que vas a salir en una bolsa y sobre todo que pues tu familia la pusiste en peligro. ¿Qué tanto te ayudó el voleibol? Mucho, muchísimo, porque gracias al voleibol pude estar, primero, de los ahorros que tenía, pude pagar en el OCA por 2 días más de 300,000 pesos, que yo dije, sáquenme, no me iba a morir del COVID, me iba a morir del infarto que me dio cuando me dan la cuenta. Sáquenme de aquí. Ya logro comunicarme en ese entonces con Perales, que le digo, tú tienes el teléfono directo del rector, por favor dile que me cambien. Y ya luego me ayuda el doctor Raúl Cadena. Sí. Él fue directamente a no sé si a Rectoría o el Hospital Universitario, que me fueron a sacar literal del LOCA y llevarme al universitario. Así como la película del extraterrestre en una como cabina y así todo raro. Digo, ahora me acuerdo y digo, todo raro, ¿no? Pero él fue el doctor Raúl Cadena el que me ayudó a que me sacaran de ahí, porque ya no tenías para el recurso. No. Y en el hospital universitario, increíble la atención. ¿Qué es ser tigre? Ser tigre es tener una identidad y un amor por tu alma mater, por tu institución y por lo que es. ¿Cuál es tu jugador favorito? De voleibol. Sí, de los que has dirigido. Y a lo mejor te meto en una bronca. Híjole, te mentiría si te digo uno. La verdad es que han sido varios. Es que esto es por generaciones, ¿no? Pero en México, y he tenido la fortuna de ver crecer a muchos de ellos, ¿no? Que pues, tú los veías caminar y no podían caminar, y que ahora están jugando en Europa y les está yendo muy bien. Te podría mencionar a varios, ¿no? Pero pues no sé, no, eso no lo he pensado, si tenga algún jugador favorito. Pues voy a pensar en lo de ahora, ¿no? Sí. En lo de ahora está Salvador García, que se va a Europa. Muy bien. Que hace poquito te decía, veo el juego y el chavo es increíble. Sí. Pedro Rangel, que ganó muchos campeonatos en Europa, fue en España, en Francia, en Alemania, en Irlanda, no sé qué tanto, Finlandia, no sé qué tanto. Uno de los más icónicos, José Luis Martel, que fue 5 veces el mejor anotador en España.
Iván Contreras, que fue 2 veces el mejor anotador en la Champions League de Europa. De Europa. O sea, todos esos pasaron por tus manos. Todos ellos, sí. Se ve fácil. ¿Disfrutas el éxito de ellos como propio? Al 100. Sí, al 100. Al 100%. ¿Los ves como hijos? Yo creo que sí. Deportivamente, Sí, deportivamente. Sí, digo, me da mucho gusto que les vaya bien, ¿no? Me da muchísimo gusto y lo más importante es cuando doy un curso, ¿no? Yo les digo, el mejor premio para un entrenador, en mi caso, no es la medalla de oro, no es la medalla de tal color o el haber conseguido clasificaciones a Juegos Olímpicos, Mundiales, etc. Para mí el mayor premio es cuando me encuentro de ellos y el saludo y el abrazo es derecho. Ese es el mayor premio. Ver que les va bien. Verlos a los ojos. Hay dos cosas que a veces le admiro a los entrenadores. Tú me dices en cuál te identificas. Hay entrenadores en las universidades que dicen, prefiero dejar en mi jugador un legado en donde lo hice una mejor persona, un buen estudiante y una buena persona. Y hay el entrenador que dice, hice un ganador. ¿Con cuál te identificas? El primero. Sí. Dejar una mejor persona. Una mejor persona. Sí, creo que al final ese debe de ser el objetivo de nosotros como entrenadores, formar. Y y por consecuencia va a venir lo otro. Se va a juntar el talento con la formación y va a venir el ganador. ¿Cuál fue tu momento más doloroso? ¿O ha sido tu momento más doloroso? ¿Tu derrota deportiva más dolorosa? Creo que fue en Panamericanos de 2011. Semifinal contra Cuba. ¿En Brasil? En Guadalajara. Semifinal sí. Contra Cuba. Cuba venía... Estuve ahí. Cuba venía de ser subcampeón mundial. Sí. El mismo equipo. Y nos vamos a 5 sets. Tenemos 14-13 a favor. Sí. Contraataque de nosotros. Y pues bueno, no la ganamos, nos bloquean. Luego por ahí fue muy sonado un cambio que hicimos de meter a sacar a un jugador y fallé el servicio y pues obviamente el villano fui yo por haber hecho ese cambio. Y había redes, ya empezaban las redes, ahí te encargo. Esa sensación de haber tenido en la mano, el haberle ganado al subcampeón mundial y estar en la final panamericana en tu casa, me dolió mucho, me frustró. Pero también gracias a eso conseguimos la clasificación porque dije, no me vuelve a pasar. En casa no me vuelve a pasar. Y ese muchacho que falló el servicio era muy joven. Sí. Obviamente se frustró, platicamos con él, Gracias a ese servicio que se falló, él empezó a entrenar. Y luego, gracias a los servicios de ese muchacho en el 2016, en los preolímpicos, logramos la clasificación a Juegos Olímpicos. Entonces nos dejó esa experiencia. La vida te da una revancha. La vida te da una revancha. ¿Y cuál es el triunfo, el juego que más disfrutas? Que lo repites, dices, me quedo con ese, cabrón. Híjole, son 2. Obviamente la clasificación a Juegos Olímpicos y la clasificación a Italia 2010, que teníamos 28 años. Esos 2 son los que me dejan, pues sí, que los recuerdo. A veces hay entrenadores con los que he platicado, que les pregunté, ¿cuál es tu mejor jugador? Y algunos me han dicho, todavía no lo conozco, está por venir. ¿Todavía sueñas con eso? Sí. ¿Que venga ese mejor jugador? Sí, sueño con el mejor jugador y con el mejor equipo. ¿Todavía te motiva eso? Me motiva mucho. Ahora dirigí en Olimpiada un equipo de niñas de 12, 13 años. Fueron bronce. Y no, yo las veo así de que ella puede llegar, ella puede hacer esto y estas van a ser seleccionadas nacionales. Me emociono mucho todavía.
Y yo creo que así va a ser hasta que Hasta que te vayas. no estemos aquí. Hasta que no te vayas. No estemos aquí. Hasta que no estemos acá. Jorge, eres una inspiración para mucha gente en el mundo del voleibol y más como persona. Felicidades. Por ahí de repente uno piensa cuál es el legado que uno va a dejar. Yo creo que te quedan muchos partidos todavía por jugar, que te quedan muchos equipos por formar y mucha gente por descubrir. Sí, pues esperemos que Dios nos permita llegar a eso. Gracias, Jorge. No, al contrario, gracias.